Ya, esperaremos unos minutos, por favor, mientras van ingresando. Ahorita vamos a volver al tema que nos habíamos propuesto. Ya. Ya. Ya saben, compañeros, que en la segunda parte de nuestra clase solo ponen sus datos en el chat del grupo las personas que no la han puesto en la primera sesión. Ya, por favor. Así no reviso dos veces la lista. Ya, no se olviden eso. Ya en el primer chat, obviamente, ya yo de ahí saco la lista en primera instancia. Bueno, estábamos hablando así para no perder tiempo respecto a este tema particular que nos habrían planteado los compañeros con su consulta, ¿no? No es entrar a un detalle político, compañeros, sino que es ya que nosotros tenemos que tener un criterio Una brigata, a ver, cosa no se tan frío. de lo que nosotros venimos hablando, ¿no? Tener un criterio respecto al tema particular que cada uno de nosotros tiene tal vez un diferente punto de vista que pueda existir respecto a estos temas que nosotros vamos viendo en la Constitución Política del Estado de manera fundamental. Por eso les digo desde siempre, compañeros, nuestra materia de derecho constitucional ya es tan importante que desde siempre nos va a servir a nosotros no solo para partir de algo, ¿no? Tenemos que tener un punto de partida para poder incluso analizar o para poder realizar un memorial, compañeros. Fundamental con la Constitución, un memorial, una solicitud, ¿no? Desde siempre es importante. Íbamos hablando entonces. El punto de partida de la consulta que nos había realizado el compañero, bueno, no les he compartido la Constitución. Ya, estamos aquí. El punto de partida de la consulta que había realizado el compañero era netamente este, ¿no? De que los derechos humanos están por encima de la Constitución. No, según el 410. No, pero ¿en qué sentido? No quiere decir que no se vayan a aplicar, por si acaso. Por eso les decía. La acepción para que puedan ingresar por encima de la Constitución, pero no así, no viéndolo de que están por encima de la Constitución, que de hecho se tienen que aplicar, pero ingresan a la Constitución siempre y cuando sean parámetros que no existen en la Constitución, y además que dentro de esos convenios o tratados internacionales, nosotros como Estado estemos dentro de esas instituciones internacionales o seamos parte de esos tratados y convenios para tener que acatar las nuevas disposiciones que puedan salir. Y el ejemplo era ese, ¿no? ¿Qué pasaría si no solo en nuestro país, en el mundo entero, fuese normal la pena de muerte? ¿No? Fuese un parámetro que desde siempre se aplica, no sé, sería una costumbre, tal vez lo veríamos así, que se ha vuelto ley incluso ya en todos los países. Y que al estar inmersos dentro de un convenio internacional, un tratado internacional como es el Pacto San José de Costa Rica, que habla netamente de lo que son los derechos humanos, ¿no?
Por ejemplo, hay otro, la Convención de Belén du Pará, ¿no? Que habla también de violencia contra la mujer y otros, ¿no? Hay también fundamentos, yo fundamento generalmente ese tipo de situaciones, ¿no? Las demandas y otros respondes con esos tratados internacionales que vienen de la mano de la Constitución, pero a partir del segundo punto, ¿no? Al estar inmersos en esos tratados y convenios tenemos que aplicarlos, ¿no? Sí o sí tienen que ser parte de la aplicación. Ahora, el tema dentro del cual nos estábamos viendo conflictuados y ha sido de demasiada relevancia social para todos, ¿no? Y que incluso tal vez podemos ver y hemos visto de que el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado sobre ese aspecto específico de la reelección, ¿no? De la reelección, es un tema aparte, compañeros. Me encantaría que ingresemos a detalle al análisis y la lectura del por qué ha sido, bajo qué fundamento han solicitado se puede realizar la interpretación por parte de los tribunos del, del específicamente Tribunal Constitucional Plurinacional para que puedan arribar en un contexto distinto al entendimiento normal de todos lo que nosotros vemos constantemente, analizamos la norma, ¿no? Entonces, esos aspectos, compañeros, que incluso, miren, es para mí demasiado difícil poderles explicar, no sé cómo explicarles, la forma de interpretación de la norma que ellos utilizan. Hablamos del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunales Supremos, que analizan la forma incluso de tener que interpretar, ¿no es cierto? Entonces, es complicado, compañeros. Hay un curso específico de interpretación constitucional y realmente es algo que como abogados deberíamos nosotros ingresar, analizar o pasar ese curso para poder entender esos aspectos. Entonces, ingresar a ese detalle, compañeros, ¿no? A detalle bueno, concluir en algo distinto de lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional nos pudiese referir, ya sería, ¿no? Algo, ¿no? Podríamos ver de que tal vez estoy queriendo yo darles unos aspectos distintos a lo que hemos venido a ver en nuestra querida clase de Derecho Constitucional 2. Sin embargo, me asombra y la verdad me gusta la forma de que algunos compañeros como Lidia nos pudiesen dar los parámetros en los cuales ellos, a partir del análisis que realizan y que cada uno de ustedes realiza, sean, ¿no? A veces y siempre les digo, ¿no? A ustedes como mis estudiantes, más que todo tenemos que aplicar en primera instancia la lógica. ¿Lógica en qué sentido, compañeros? No podemos obviar de ver que si algo está mal, está mal. No podemos decir de que bajo la lógica, ¿no? Nuestra, así si hemos visto o estamos viendo que alguien está accionando algo que realmente está mal o que ya de hecho, ¿no? Va en contra de las costumbres, de las buenas costumbres, los principios que están dentro de los parámetros que estamos analizando en el artículo 7 y siguientes de la Constitución. Está mal, ¿no? Entonces, en primera instancia, compañeros, y eso es la forma en la que cada uno de los legisladores debería actuar, es verlo desde el punto de vista, desde ese punto de vista sencillo, sí, ¿no? O sea, utilizar la lógica en el sentido de que si algo está mal es algo que se tiene que denunciar, porque ya les he referido que todos nuestros representantes son fiscalizadores de las situaciones por las cuales veamos atravesando nuestro Estado. Y sí, lo que asombra, compañeros, realmente no veo mucha predisposición de nuestros representantes. A ver, Lidia, díganos. Lo que pasa, doctor, es que ahora que yo soy como mis demás compañeros, un estudiante de leyes, o sea, un estudiante de derecho, y entiendo que ahora con usted entiendo mucho más, porque le soy bien sincera, las anteriores, los dos anteriores semestres la Constitución me la tenía que leer, pero no la entendía, y ahora sí la estoy empezando a entender un poco más. No me entra en la cabeza cómo no podemos defender las cosas que están en nuestra Constitución. No me entra en la cabeza cómo nos podemos hacer a los de la vista gorda y no aceptar Acepta.
el artículo 410, que no hay nada más que nuestra Constitución antes que cualquier otra cosa, y que los intereses políticos, los tintes políticos, las ideologías no están para que vayan antes que cualquier cosa, que nuestra Constitución. Exacto. Porque también me he quedado indignada, y ha sido también, sé que ha sido tema de debate y hasta mis compañeros me deben odiar, porque la anterior vez que estábamos revisando el artículo 7, de ver nuestros emblemas patrióticos, y que ahora ya nos quieran retirar hasta el escudo. No, pues es que me enloquece ese tema, doctor, y perdón por ser tan fregada, por querer saber un poquito más, porque se supone que ahora nosotros que estamos estudiando leyes tenemos que hacer lo correcto, no nos podemos hacer a los que, pero si nos apoyamos en esto, pero se dice aquello, pero no tiene que haber un pero, sino un por qué y dónde están las cosas escritas. Exacto. ¿No? Había algún compañero, creo que quería participar. Sí, doctor, me va a disculpar. Respecto a la pregunta anterior sobre si hay algo más arriba de la Constitución, eh, tenía entendido sobre una teoría que es la teoría de trading Cabasto, lo que es el reloj de arena, que es que va, está la Constitución y arriba está lo que son los derechos humanos en base a los tratados internacionales. Que cuando se vulnere derechos fundamentales en un Estado y el Estado no haga nada, puede intervenir lo que son las organizaciones internacionales y que pongan un freno, o sea, que sí pueden estar arriba de la Constitución solo en derechos humanos, hasta donde entendí sobre esa teoría. No sé si me puede enseñar un poco más. No, está muy bien, Víctor, y muy buena pregunta, y eso es algo que tal vez lo vamos a ver más adelante, sí, porque como les digo, conmigo van a hacer análisis de la Constitución a detalle, compañeros, y eso es algo que a mí me importa, es el criterio de cada uno de ustedes. Y eso es algo a lo que ustedes tienen que arribar a futuro y desde siempre van a tener que practicar. Pero bueno, ya, ¿qué quiere decir cuando nosotros vulneramos un derecho humano? Obviamente, todas las instancias pertinentes que nosotros vayamos a acabar en este mismo estado, ya sea la instancia penal, no civil de resarcimiento, dentro de la vulneración, por ejemplo, lo que ha sucedido con la masacre, digo, supuesta masacre de Sencata y Sacaba, ¿no? Porque si el Estado no ve la forma de resarcir, aunque yo recuerdo muy bien que creo que se ha resarcido daño respecto a $50,000 por familia por parte del Estado, por las muertes de esas personas que habían fallecido en estos conflictos que nosotros hemos tenido, si el Estado no ha asumido esa obligación, podrían irse más allá, obviamente, ¿no? Al análisis internacional respecto a derechos humanos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente. Ustedes han debido ver algunos casos, ¿no? En algún momento tal vez han escuchado o han visto, ¿no? Dicen, el estado de, dicen, ¿no? O tal persona, digamos, Víctor Velasco, contra el estado de Bolivia, ¿no? Entonces, ellos son quienes van a determinar si sí existe o no responsabilidad por el Estado, porque el Estado tenía la obligación de que esa situación no tenga que ocurrir. El Estado está para que tengan que ver, el Estado tiene que ver la forma de que se cumpla la Constitución Política del Estado. Está para defender, ¿no es cierto? Entonces, esos hechos desde siempre van a ser cuantificados en millones, ya sean de bolivianos o en dólares, ¿no? A favor de las víctimas de esa situación, ¿no? Justo estaba leyendo hoy en la mañana. Bueno, sería bien que ustedes también vayan, compañeros, me parece interesante lo que ustedes están haciendo. No, a ver, acá tenía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenía una resolución, mira, hoy justo me llegó, en algún lado, aquí está, creo, a ver, déjenme ver. Licenciado, disculpe una consulta. Díganme, Nancy. Si el Estado tiene que garantizar el hecho de cumplir todo lo que dice en la Constitución, lo cual no está pasando ahora, en este caso, ellos mismos están violando todo lo que dice la Constitución con el tema de lo que está pasando con la exmandataria y demás.
Entonces, ellos mismos están violando ahora la Constitución. ¿Qué es lo que sigue a eso? Si el mismo gobierno, quien tiene que garantizar que se cumpla, no lo hace, no cumple, o sea, ellos mismos no cumplen con todo lo que dice. ¿Ya? ¿Hay alguna sanción a ello, o sea, al gobierno que está ahora? ¿O qué Exacto. es lo que prosigue? Exacto, compañeros. Nos estamos yendo más allá de nuestro querido tema de lo que estábamos viendo, pero yo les voy a explicar el por qué. Ya, es tan delicado este tema de derechos humanos, compañeros, a partir de lo que nos dice la Constitución, que en ese momento en el que se vean vulnerados esos derechos, esa persona, sea quien sea, si es exmandataria, si soy yo, si es uno de ustedes, sea quien sea, compañeros, que vea vulnerar ese derecho, de hecho puede recurrir a instancias en primera instancia, a instancias que tienen que ser. El tribunal, en sí el tribunal que va a venir a juzgar, estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Que va a venir a juzgar a esas personas que hubiesen vulnerado, va a pedir desde siempre que se tengan que acabar todas las instancias necesarias en cada uno de los estados. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir cuando vemos vulnerados nuestros derechos en primera instancia? Al mismo Estado. ¿A través de quién? A través de sus instituciones. Todos los jueces son contralores de derechos humanos, ya lo sabemos, ¿no? Y asimismo, ¿quién está tal vez más próximo a tener que hacer cumplir la Constitución? El defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene que representar, dar tutela en el momento en el cual vea que se están vulnerando esos derechos humanos. Estamos hablando de lo básico de la Constitución, derechos humanos, compañeros. Si en esas instancias, ya sean administrativas, penales, constitucionales, yo qué sé, todas las instancias que se puedan apelar, no ha habido realmente un resarcimiento, pese a que la parte ha demostrado que no ha habido, que sí ha habido, perdón, vulneración de derechos humanos, recién va a poder apelar, estamos hablando de muy buen tiempo, va a poder apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte va a hacer una revisión exhaustiva de la demanda internacional. Va a revisar si ustedes realmente, si nosotros hemos podido cumplir, hemos hecho la denuncia ante tal, si se ha cumplido todos los parámetros necesarios hasta antes de llegar a ellos. Nosotros no podemos saltar de un brinco de lo que es aquí el procedimiento nacional hasta la Corte Interamericana. No se puede, hay requisitos que tenemos que cumplir. Entonces, de hecho, allá van a tener que determinar si ha habido vulneración o no. Si ha habido vulneración, compañeros, de hecho, la Corte Interamericana, dentro de un juicio, va a sancionar a ese Estado, ¿no? Justo les decía hoy día, tenía una resolución, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, me han notificado, ¿no? Porque es interesante poder ver ese tipo de audiencias, compañeros. Ha habido una suspensión de audiencia el día de hoy o era ayer, el día de ayer, ¿no? Una suspensión de audiencia, por ejemplo, dicen, suspensión de audiencia pública del caso Bedoya Lima y otra versus Colombia, nos dicen, ¿no? San José, obviamente la Corte Interamericana está en San José de Costa Rica, ¿no? Nos dice 16 de marzo de 2021. Se informa que por decisión del Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha suspendido la realización de la segunda jornada de audiencia pública del caso Bedoya Lima versus Colombia, prevista para el día 16 de marzo, nos dice, ¿no? Se informará oportunamente sobre reanudación de la misma, ¿no? Entonces, la misma Corte lleva a cabo ese procedimiento y si ha habido ese caso Bedoya Lima, no lo he podido leer, pero sin embargo, si ha habido vulneración de derechos, ¿a quién va a sancionar? Al Estado, y el Estado tiene la obligación de sancionar, repercutir, repetir a esos funcionarios públicos que no han hecho su trabajo, compañeros. Y estamos hablando de funcionarios públicos, ¿no? Y me gustaría realmente que en el caso de que exista esa situación, sancionen a esos compañeros, ¿no? Perdón, a esos funcionarios, a esos malos funcionarios públicos que en su momento no han hecho su trabajo. Pero bueno, esa situación, compañeros, la vamos a dejar de lado. Van a ver que más interesante se pone en nuestra materia de derecho constitucional 2 cada vez que vayamos avanzando, porque son temas de vital importancia para nosotros, no solo como abogados, sino como ciudadanos que somos y que somos parte además de este Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Como es denominado. Vamos a terminar ahí el segundo tema, compañeros, y vamos a pasar a lo que son los fines del Estado.
¿ya? Vamos a irnos, hay una página específica que tenemos en nuestro texto, ya, vamos a cortar ahí lo que es el tema 2, ya saben las preguntas de examen que les he referido. Espero que se hayan anotado porque de ahí va a salir seguramente nuestro querido cuestionario de nuestro examen de Derecho Constitucional. Y ya los quiero ver a cada uno de ustedes en nuestros foros debates. Miren, se me está yendo la fecha. Tenemos hasta, déjenme ver, nuestro examen parcial de primer parcial constitucional 2, 22 de abril. Ya, yo creo que este fin de semana voy a tener que desarrollar ya para iniciar con nuestro primer foro. Y al parecer no lo vamos a poder hacer por WhatsApp. Creo que sí o sí tienen que ir este tipo de trabajos a lo que es nuestra plataforma Moodle. Vayan viendo, compañeros, si se les recomienda nuevamente, vayan hablando con coordinación administrativa de nuestra Universidad Central para que de esa manera puedan tener todos sus usuarios, porque lo voy a subir ahí y recuerdo que nos han pasado un comunicado de que todos los trabajos van a tener que ser enviados de la misma forma a esa plataforma. A ver, déjenme ver. ¿Dónde está? Sí, tienen que ser con plataforma Moodle, compañeros, así que por favor vayan regularizando esa situación de que ustedes puedan tener su usuario, contraseña, todo normal, ya, porque por más de que yo quiera hacerles el favor de enviarles al grupo, compañeros, la subida del trabajo va a ser ahí en la plataforma. Y es de donde yo voy a tener que descargar cada uno de los trabajos, ¿no es cierto? En sí, los foros. Me hubiese gustado que sigamos con el WhatsApp para que así cada uno de ustedes lea. Si bien no es un foro de debate, se puedan ubicar en la forma en la cual yo les estoy pidiendo puedan participar en el foro. Los foros van a ver que tienen parámetros específicos. Ya les he dicho, yo trato de delimitar cada uno de los temas a los que nosotros vamos a abordar de manera específica para que no haya, ¿no? Y no me copien y me peguen lo que dice el Rincón del Vago ni otra página web, sino el criterio propio de cada uno de ustedes, compañeros, ¿ya? Entonces, nos han indicado en un tercer punto que se suspende la recepción de trabajos prácticos a todo el curso por email o por WhatsApp. ¿Ve? Se debe usar la plataforma Moodle. Por favor, regularicen eso, compañeros, ¿ya? Estamos pendientes entonces para que la siguiente semana ya, el día lunes, espero yo, les puedo enviar el domingo el trabajo, pero el plazo siempre va a ser durante la semana, ya saben, ¿ya? Entonces, traten de regularizar esa situación administrativa. Entonces, ya saben, compañeros, no hay excusa de que, ay, no tenía mi usuario, no he podido cumplir, tiene puntaje. Y la verdad, hay compañeros que realmente no solo participan, sino que realmente dan buenos exámenes, y eso me ha pasado en semestres anteriores. Dan buenos exámenes y no sé por qué no se preocupan por el trabajo práctico, porque les baja el puntaje, ¿no? Excelentes exámenes, excelentes participaciones, compañeros, e incluso asistencia impecable, ¿ya? Pero desgraciadamente no ha realizado el trabajo. -5 puntos. Cuando podían tener en el primer parcial 35 sobre 35, 30, ¿no? Y no puedo yo ayudarles en ese sentido, compañeros. Tal vez puedo ayudar en el sentido de que les está faltando tal vez dentro del trabajo, no es un trabajo regular, no está para los 5 puntos, pero sin embargo esta persona participa y encima siempre está en clase. 5, pues, o 10 sobre 10, ¿no? Entonces, de esa manera, compañeros, yo siempre voy a considerar esos aspectos y reviso listas, reviso participaciones, entonces, de esa manera trato de ayudarles, ¿ya? Pero hagan el trabajo, no se falten de enviarlo, ¿ya? Háganlo. Eso, compañeros. A ver, entonces estábamos pasando al tercer tema de de avance respecto a los fines del Estado. Nos vamos a remitir, a ver, al artículo 8 y en nuestro texto, déjenme un momento, a ver, estamos. Fines del Estado. ¿Cuáles son sus fines? Tenemos obviamente dentro del artículo 9. Vamos a irnos a la página, por si acaso en nuestro dossier, tenemos la página, perdón, de nuestro dossier, página 37 del texto del doctor Boris Wilson Arias. A ver, vamos a buscar nuestro texto. Está Boris Wilson. Antonio. Ya, página 37.
para que de esa manera podamos acompañar, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en la Constitución. Ya, fines del Estado. Tal vez ya hemos visto nosotros qué es el Estado, pero lo vamos a repasar con nuestro texto dossier. En el texto está en el libro de Teoría Constitucional y Nueva Constitución Política del Estado, página 37 del autor Boris Wilson Arias, está casi al final, ¿ya? ¿Qué nos dice de la palabra Estado, compañeros? Yo pienso que ya es redundante, ya deben saber ustedes, ya deberían saber, por si acaso, ¿no? Faltaría que no sepan, compañeros, introducción al derecho, derecho constitucional 1, filosofía jurídica, ¿qué más? ¿No? Entre otros, ya yo pienso que deben estar cansados ya en este semestre de haber escuchado qué es Estado, Dios mío. Estado, etimológicamente, del latino status, es la forma en la cual nosotros vamos a poder ver la condición o la manera de ser, ¿no? ¿Es la comunidad social? Perdón, es ¿Es la la comunidad social? comunidad social. Sí. Sí, también podemos definirlo, pero eso es como un concepto, compañeros. Sí, obviamente es la sociedad en sí, que está inmersa dentro de un Estado que está regido por así, normas y leyes, yo qué sé. Vamos a ver esa concepción de Estado dentro de lo que es en nuestro texto de Derecho Constitucional y es referido del libro de Boris Wilson Arias. ¿Qué nos dice? Ver, estamos hablando primero de la etimología, vamos a hablar luego del origen, luego vamos a ver diferencia de la palabra Estado, del concepto Estado, con otros conceptos como nación, país, patria, república, a ver, ¿cuáles habían sido sus diferencias? Porque la verdad la mayor parte de la gente asimila, ¿no? Como que república es Estado, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con lo que podríamos nosotros conceptualmente ver en lo que es república, ¿no? Y vamos a ver definiciones. Tenemos en este libro, y realmente me gusta a mí, me parece un libro muy ordenado, el de Boris Wilson Arias, que yo les he puesto en el dossier. Ordenado, limpio, no, no es de los libros antiguos que analizábamos ya en mis tiempos, veíamos unos libros muy, letra pequeña, una letra tipo cursiva que ya no daba ganas de leer, solo verlo, ¿ya? Entonces vamos a ver, comenzaremos con la palabra etimología, ya saben, condición de ser, nos dice el autor, los romanos, para señalar la manera de ser o la situación de una persona o cosa, ¿no? Nos decía entonces palabra cuya significación además en ese momento era totalmente diferente al término griego de polis o el propio término romano de civitas. En derecho romano debió haber también eso, ¿no? Obviamente. Referidos básicamente a la organización política de la sociedad. ¿Qué tal? ¿De dónde se origina el Estado? Ustedes en derecho romano debió ver también. Hay varias concepciones del origen que tiene Estado desde el punto de vista teleológico, jurídico, histórico, sociológico y la lucha de clases. Teleológico ya sabemos que se refiere a lo religioso del inicio sería de la humanidad, hablamos de Adán y Eva, hablamos, ¿no?, desde ese punto de vista, por ese caso. Desde el punto de vista religioso, entonces, el Estado es una creación divina, como siempre, ¿no? No puede ser de otra forma distinta, por si acaso. Nos dice la teoría de la fuerza considera que el Estado surgió como resultado del dominio de los fuertes sobre los débiles. Estamos hablando desde el punto de vista de la teoría de la fuerza. Desde siempre también no puede haber una concepción diferente a esa acepción, compañeros. Las teorías jurídicas son un poco más interesantes porque nos van a venir a referir que existen variantes sobre la teoría patriarcal, ¿no?, que sostiene que el Estado proviene de la familia. La teoría patrimonial, que sostiene que el Estado fue creado para proteger propiedad privada. Y la teoría contractual, hablamos de contratos, que sostiene que el Estado proviene de un contrato o de un pacto social celebrado para salir del denominado estado de naturaleza. Es el más interesante, por eso les decía. Teorías históricas y sociológicas nos refieren, ¿no? Refieren a que el Estado es un producto cultural cuya configuración fue determinada históricamente por cada sociedad de manera concreta. Existen varios tipos de sociedad.
Teorías de lucha de clases nos refiere que el Estado materializa la pugna por el poder entre explotadores y explotados, cuyas calidades se determinan por el modo y las correspondientes relaciones de producción. 5 tipos de orígenes del Estado nos refiere el autor. Cada uno de estos es válido desde el punto de vista de la acepción a la cual nosotros nos referimos. O sea, no hay forma de variarles, compañeros. Ya no hay forma de que un autor nos diga algo distinto respecto a ese tema. ¿Ya? Hablamos también de los tipos de organización social anteriores al Estado. Nos habla de la horda primitiva, el gens o el clan, ya han visto eso en derecho romano, tribus y la nación, ¿no? Tipos de organización social del Estado. ¿Cómo nos organizábamos antes? Mediante la horda primitiva. Algún compañero seguramente ahí no juega, ¿qué se llama? No me acuerdo ese juego donde existen hordas, las hordas de orcos, ¿no? Que vienen a atacar ahí a nuestra base. ¿O no? A ver, seguramente Víctor jugaba, ¿qué es? Warcraft, doctor. Exactamente. El doctor, le gustaba Dota. Exacto, la dot. Iban a dotear, ¿no? ¿Cómo es? Faltaría que no se ubiquen que es una horda primitiva. Entonces, desde ahí, compañeros, desde esa acepción incluso, la horda se constituye como la primera forma social humana, similar al rebaño o la manada de animales. En el periodo, básicamente, los seres humanos eran nómadas, obviamente en ese periodo eran nómadas que no se quedaban en un solo lugar, ¿no? En este periodo, básicamente, los seres humanos eran nómadas y se cubrían de pieles, existía promiscuidad sexual y se vivía de la naturaleza, ¿no? O sea, prácticamente como animales. A eso se refiere, ¿no? La horda primitiva. Estamos hablando de, ya saben, desde hace cuántos millones de años. El gens o clan, ya, cómo se han ido agrupando la sociedad dentro del Estado, lo que nosotros estamos viendo como tipos de organización. El gens o el clan, porque se perfeccionó, dice la comunicación, ya se utilizaban arcos, flechas, se domesticaron algunos animales, lo que ocasionó que dichas comunidades pasen de nómadas a sedentarios, quiere decir que ya se empezaron a establecer, ¿no? En este periodo empieza a delinearse la comunidad. Ya se iban asentando. La tribu conforma, nos dicen, ¿no? Tribus conformadas por asociaciones de gens o clans, apareciendo el concepto de propiedad privada. Al perfeccionarse las técnicas agrarias y ganaderas, se alcanza una producción excedentaria, permitiendo la formación de ejércitos. Ya una tribu, compañeros. Los incas, ¿no? Nuestros antepasados. Justo fui hace unos cuantos meses a ver el fuerte el fuerte es acá en, ¿qué se llama? Cerca de Santa Cruz. Y prácticamente, no recuerdo Amaipata. Amaipata, ¿no? Muy lindo, el fuerte. Pero ha sido una construcción inca que ha ingresado al oriente, ¿no? De Sucre, de Potosí, de esos lados ha ingresado hacia el oriente. Habían peleado con los guarayos, una historia increíble, ¿no? Respecto a esa construcción. Ya eran tribus. ¿Por qué? Porque se asentaban, ¿no es cierto? No solo se han asentado, sino que refieren aquí los gens, los clans, apareciendo en un concepto de propiedad privada. Ya había propiedad privada, habían habitaciones ya construidas ahí, obviamente que están en ruinas. Se perfeccionó la técnica agraria desde siempre, ¿no? Los incas y ganaderas, y se alcanza la producción excedentaria, permitiendo la formación de ejércitos. Ese tan fuerte, obviamente, ha sido construido con el afán de poder ver algo específico, ¿no es cierto? O sea, de cuidar ese sector donde se habían asentado ellos. Habían templos, había ya un lugar de comercio, o sea, estamos hablando de una sociedad, de una organización de sociedad que va a venir a conformar a futuro un Estado, ¿no es cierto? De nuestros antepasados. Vamos a quedar acá. Ay, no, compañeros, nos falta la nación, perdón. Terminamos con la nación. ¿Qué nos dice de nación? Concepto sociológico e histórico más que jurídico, referido al conglomerado de tribus con mismas tradiciones, compartimos tradiciones por si acaso, ¿ya? Costumbres, creencias religiosas, lo compartimos, querramos o no, compañeros, territorio, y se constituye como un antecedente inmediato del Estado.
ya estamos hablando de lo actual. Ya estamos parte y somos parte de una nación. ¿Ya? Solo por el hecho de compartir el territorio, compañeros, somos una nación, aunque no nos guste. Somos diversos, compañeros, y nos tenemos que aceptar como somos. Parece que el boliviano, realmente yo veo eso mucho y desde siempre se ve, ¿no? El boliviano parece que preferiría ser gaucho, ¿no? O brasilero o norteamericano, yo qué sé, se identifica más con otras naciones y pareciera que, no sé si algunos sienten vergüenza realmente de nuestra misma ascendencia, descendencia, yo qué sé, ¿no? Situaciones que nosotros tenemos que ver y tenemos que unirnos realmente, ¿no? Yo pienso que, y veo a veces con admiración, por ejemplo, a México, ¿no? Ahí son demasiado orgullosos de ser mexicanos, ¿no? He hecho cursos con, a ver, Mariela, díganos. Doctor, como usted dijo, normalmente el boliviano aprecia a su país o ama cuando va a otro país a trabajar limpiando platos, limpiando pescados o así. Recién realmente ama a su país, porque yo como experiencia me he ido a Argentina y veo, ¿no? La realidad de allá. Y yo siempre amo al país, antes de irme y al volver también, pero hay mucha gente que he conocido que no. Y lastimosamente así aprenden. A ver, Jade, díganos. Le hice un poco, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Relacionado con el artículo, o sea, 9, que dice, ¿no? Fines del Estado sería garantizar, ¿no? Los derechos de las personas Sí, del Estado. Y entonces yo creo que los primeros que, o sea, en los antes pasados, los indígenas, ellos han sido los primeros que han luchado por los derechos. Por ejemplo, en Francia, ¿no? Era la Bastilla, que era en francés, era una fortaleza que protegía. Era solo donde la clase alta solo estaba en esa parte, pero también había estado el presidente, ¿no? De Luis XV y también Luis XIV, y entonces en ahí había pasado, ¿no? Que creo que ese presidente les ha traicionado, pero uno ahí de tanto estar explotados como los indígenas y todo, en esa parte habían empezado en la Bastilla a gritar, ¿no? Sus derechos en ahí, en la Bastilla, donde el pueblo se había levantado, ¿no? exacto. Bueno, relacionando con el artículo 9. No, es que Y tiene después razón, compañeros. recién ha empezado la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, a dictar, ¿no? Los derechos en ahí, recién, pero primero han sido los indígenas, habían luchado. Desde siempre ha sido así, ¿no? Nosotros, la humanidad, compañeros, nacemos de ese tipo de acontecimientos históricos que marcan un hito. Y algo bueno tiene que salir, ¿no? Algo bueno tiene que salir, no podemos volver a caer en situaciones iguales o peores. Si no, esa sociedad realmente no ha evolucionado, ¿no? Bueno, con eso terminamos, compañeros. Nos quedan unos cuantos minutos. Miren, me gustaría, ya les he dicho, tal vez volvamos a las clases presenciales. Yo pienso que ahí sí vamos a ver. Con más amplitud vamos a estar tal vez presentes, que no sea incómodo el hecho de pasar cursos virtuales, porque desde ahora tienen que acostumbrarse. Estamos en una etapa, una nueva etapa, y además que esta etapa ya se traía desde hace mucho tiempo este tipo de enseñanza virtual. Nos vemos la siguiente clase, compañeros. Ya sigan con el mismo ímpetu. Les pido que sigan participando en lo posible y haciéndose presente también en las clases virtuales, aunque saben que no es obligatorio, más sin embargo, sería positivo para cada uno de ustedes. ¿Ya? Compañeros, nos vemos en la siguiente clase, por favor. Ya saben que el video va a estar colgado posteriormente en nuestra plataforma cuando ya se pueda habilitar. ¿Ya? Nos vemos, compañeros. Que les vaya bien a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.